Internet se inició en 1969, al momento de la Guerra Fría, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET. Internet es un conjunto descentralizado de radios de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP. ¿Cómo funciona Internet? Una vez el paquete se decodifica, se envía la información solicitada otra vez en un paquete codificado por el DNS hacia el proveedor de Internet. Este a su vez lo envía a su ordenador y tu navegador decodifica este mismo paquete con el fin de mostrarte ojo científico tal y como lo ves. Arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que tareas se repiten entre los proveedores de recursos u servicios, llamadas servidores y los demandantes, llamados cliente. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor quien le da respuesta. Protocolos TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo de Internet. Un sistema de protocolos que hacen posibles servicios Telnet, FTP, email y otros entre ordenadores que no pertenecen a la misma red. La dirección IP es un número que notifica de manera lógica y jerárquica una interfaz en la red de un dispositivo que utilice el protocolo IP, que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. Por lo general, la información va directamente entre un ordenador y otro. Mediante la utilización de un proxy, la información va primero al ordenador intermedio, proxy, y este se lo envía al ordenador de destino, de tal manera que no exista conexión directa entre el primero y el último. Cada dirección IP lleva asociada a un dominio de Internet. Esto es un nombre fácil de recordar y único que se muestra después de decir no arroba en la dirección de correo electrónico y después de las 3 W en la dirección. La asignación de nombres y direcciones IP es la función más conocida de los protocolos DNS. Hay muchos tipos de conexiones a Internet. Los principales son la conexión por telefónica, por DSL, por cable, por satélite y Wi-Fi. Pero lo más utilizado es la Wi-Fi porque es la conexión lo más rápido con la 3G, pero también la 4G. Permite recibir y enviar datos a velocidades antes imposible de alcanzar. Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son la utilización de protocolos descifrados de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WEPA o el WEPA2, que se encarga de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. Un navegador web es un software, aplicación o programa que permite el acceso a esta interpretando la información de distintos tipos de archivos sitio web para que sean visualizados. Tenemos Google, Mozilla, Internet Explorer como navegadores. Para buscar archivos almacenados en servidores web utilizamos el buscador, pues realiza dicha búsqueda con palabras clave o con árboles jerárquicos. Portero existen fundamentalmente 3 tipos jerárquicos: los directorios, los metabuscadores y los buscadores verticales. El buscador de Google es el buscador más utilizado en la web y proporcionó al menos 22 características especiales más allá de las palabras originales, como son sinónimos, previsiones meteorológicas o zona, horarios, funciones especiales para los números y traducción en las páginas mostradas. La licencia de contenidos digitales es una autorización que el autor de un contenido digital da a otras personas sobre lo que pueden o no pueden hacer con dicho contenido. Las licencias pueden ser restrictivas, como es el caso de copyright, y cual tiene todos sus derechos reservados, o permisivas, como el copyleft o Creative Commons, que solo tiene algunos derechos reservados. El email de marketing se basa en enviar un mensaje comercial directamente utilizado como canal. El email normalmente implica la utilización del email para enviar anuncios, petición de negocios o solicitar ventas o donación, y principalmente está orientado a construir lealtad, confianza o consensación de una marca.
El protocolo FTP, transmisión de archivos por Internet, permite el intercambio de archivos entre equipos remotos de una manera eficaz e independientemente del sistema de archivos utilizado en cada equipo. La transmisión marcha mediante servidores de descarga directa mega. La velocidad de transferencias no está limitada al principal proveedor de hacer, ya que el ancho de banda daría esa información es el máximo tecnológico disponible, siendo el principal problema en ofrecer la mayor seguridad posible. La computación en la nube implica mover parte del trabajo de turismo local a servidores remotos, los cuales almacenar los datos falistados. Por eso, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, su sincronización online y offline. Cualquier lugar son muchas las compañías ofrecen dichos servicios, como por ejemplo Google Drive y OneDrive. Una red peer-to-peer es una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos se funcionan clientes y servidores fijos, sino mediante una serie de nodos que actúan simultáneamente como clientes y servidores, permitan el intercambio directo de información en cualquier formato y la velocidad de transferencia dependería observando y subido y de bajada. Un archivo comprimido es el resultado de tratar un archivo, documento, carpeta, con un programa específico para comprimir, cuyo objetivo principal es reducir su peso para que ocupe menos espacio, pero con este proceso no perdemos la información original. Hay muchos programas como zip y PDF. Zip es un formato de compresión sin pérdida muy utilizado para la compresión de datos como documentos, imágenes o programas. Los archivos PDF se pueden comprimir y cada elemento del mismo es comprimido mediante uno u otros algoritmos.